Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo Ningún aclara. santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, y a pero eso es través muy distinta ella, de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro, esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios, y en el caso en que los realiza es o bien para avalar la santidad de alguien, por eso en un proceso de canonización se pide que Dios avale la santidad de una persona a través de un milagro, o también cuando Dios quiere manifestar un amor especial o dar un signo específico. En general, la Iglesia no acepta los milagros como una cosa fácil, ordinaria. Tiene que ser algo completamente extraordinario, y por lo tanto se tendría que distinguir entre actos extraordinarios y milagros. Oiga, padre, ¿y por qué hay ya santos que están totalmente devaluados y sacados del santoral? ¿Dejaron de hacer milagros o dejaron de ser los efectivos? No, de hecho, ¿cómo mira, opera eso? La Iglesia no canoniza a alguien porque haya hecho milagros. Mira. En todo caso, pide solamente un milagro como para decirle a Dios, justificar. a ver, Dios dice, la Iglesia dice, mira, yo ya investigué la vida y costumbres de esta persona y parece que no hay nada contrario. Pero Dios es el que me podrá dar la respuesta si tiene alguna cosa contraria o no. Si Dios no tuviera nada contrario, permitiría un milagro para que de esta manera se constatara que no habría ningún impedimento para que a tal persona se le pudiera Pero puede venerar. pasar muchísimo tiempo para que ustedes lleguen a aceptar finalmente que pueda ser santo o no, para beatificarlo y luego canonizarlo, pero la santidad de una persona no está en los milagros que haga, está en la calidad de vida que haya tenido. Más aún cuando en vida una persona se dice que es muy milagrosa, que hace milagros en vida, es cuando la Iglesia pone más obstáculos para su proceso de canonización. Sí, porque por ejemplo estoy viendo yo de la Madre Teresa de Calcuta como que ahí la llevan con mucho cuidado, con mucho tiento, a pesar de que hay muchas personas que quisieran verla canonizada, ¿no? Sí, por supuesto. Los milagros tienen una razón específica de ser, no son caprichos de Dios, no es que Dios haya levantado de buenas y ahora haya dicho algo especial. Ni Cristo en sus 33 años de vida hizo tantos milagros, son unos cuantos los que hizo, y con una razón específica, una pedagogía específica, y no simplemente por capricho. Padre, pero por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda, la gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza, y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. San Martín de Porres. O al que se le reza San para Antonio, que se lo ponen de cabeza para que agarre novio. O el del baile, que no Yo sé. creo que en todo esto... Y el San Benito. Sí, y el que se le bailan al San Ramón Nonato. En todo esto tenemos que decir entonces? que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la Iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo, que la Iglesia tendría que tratar de educar. Porque, por ejemplo, en el caso de Judas Tadeo, puede suceder lo mismo que en el caso de San Malverde, que la gente canoniza a alguien que ni siquiera haya existido. Sí, claro. O la el Santa Niño Muerte. Fidencio, o la Santa Muerte. Claro. Pero aquí es muy importante,
Hay grupos de gentes que buscan específicamente A uno. el milagro, no importa quién sea, el milagro, sin tener una responsabilidad, un compromiso de vida, un cambio de manera de ser con los demás. Y en ese sentido, los milagros no estarían ayudando a que la persona fuera mejor y que tampoco creciera socialmente. En ese caso, los milagros, aunque se llegaran a dar porque la mente puede ocasionar mucho de esto. Si se supone que Dios, Jesús, es mi padre, bueno, cuando quiero hablar con mi papá, yo no necesito intermediarios, ¿verdad? Pues digo, no voy a llegar y le voy a decir a un tío, oye, dile a mi papá que quiero hablar con él porque pues tengo línea directa con él, es mi padre. Entonces, si tengo yo línea directa con él, ¿por qué necesito de terceros? Hugo, la iglesia cristiana cree profundamente que es justamente Jesús quien hace estos milagros. No requieren de otras presencias para tener ese acercamiento con Jesús. No, aquí la enseñanza la tomamos directamente de la Escritura. Sí. Si tú crees, si tocas, Él te abre. Donde estén 2 o 3 de acuerdo, está el Señor Jesús. Entonces los milagros los vemos desde un punto de vista directo. La persona no importa si tiene estudios, si es teólogo, si es pastor o ministro de culto. Es una fe y un amor para con Dios. Inclusive los milagros espontáneos que no se solicitan. Alguien se cae de un 8º piso, se rompe todo y no se muere. Sí, claro. Milagro. Accidentes, Claro. todo eso es un milagro de Dios, que Él opera en su gracia y en su misericordia. Lo que nosotros vemos y encontramos es que la persona no necesita ser santo o tener un testimonio de santidad, pide y da. Para mí es impactante personas que no son muy religiosas, no muy dadas a asistir a las congregaciones, y Dios les responde. No es algo mental porque se basan en un nombre y en un amor y una solicitud de corazón. Sí, en las peticiones a Dios hay peticiones específicas que generan, obvio, una fe, diríamos, un poco más grande, ¿no? Pero Dios, repetimos, es grande en bondad, en misericordia. Y fue el milagro fast track, porque como a los 2 meses de que empecé a pedirle al Señor Jesús, inmediatamente me respondió. En la televisión nacional, en la televisión en Estados Unidos, de habla hispana, ¿verdad? En donde de repente, milagro, porque en una tortilla apareció la Virgen de Guadalupe. En una ventana. O en una ventana, o en el piso, en un ladrillo. Así es. Ese tipo de cosas, y hacen un escandalote bruto, padre. Y las filas luego ya están ahí en la diría- colonia, Sí. veladoras, llevan comida. diría- O la que empieza a llorar lágrimas de sangre. Y no falta el O que ya las vende que- playeras, llévese su playera con la Virgen del Vidrio. ¿Qué pasa Yo ahí? creo que Dios puede hacer milagros donde Él quiere, Bara, donde quiera, bara. pero no en cualquier parte. Este tipo de cosas me parecen incluso hasta obscenas. Sí, Falta En el libro de Éxodo, en la Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, es una Biblia que se puede considerar católica, pero bueno, todas las Biblias son iguales, pero hay quienes creen que son diferentes unas que otras. En fin, léelo conmigo, Éxodo 20. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. Ahora aquí yo te pongo te enumero los que yo veo y encuentro que son los 10 mandamientos. 1. No tendrás otros dioses fuera de mí. 2. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto que leí es directamente de la palabra de Dios. Éxodo 20. Lo mismito encuentras en Deuteronomio número 5, que se repiten los mandamientos que Dios nos dejó.
y igualito vas a encontrar, lo voy a leer. 2, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Te invito, lee la Biblia, encuéntrate con Jesús.